¿Alguna vez has sentido que hay algo más allá de lo que tus ojos pueden ver? Como si una fuerza invisible estuviera moldeando en silencio cada detalle de tu realidad en todo momento. ¿Y si te dijera que existe una ley ancestral enseñada por un maestro llamado Thoth, capaz de revelar cómo controlar esa fuerza sutil? El legendario sabio, conocido por los griegos como Hermes Trismegisto, custodiaba secretos capaces de transformar por completo tu entendimiento sobre la energía y la realidad. Él enseñó que todo en el universo está conectado por una sola fuerza, una vibración invisible que moldea la energía que nos rodea. Si logras dominar esa fuerza, puedes moldear tu realidad a tu voluntad. Hoy estás a punto de descubrir la tercera y más poderosa de las leyes enseñadas por Thoth. Si comprendes cómo funciona, tu vida no volverá a ser la misma. Todo vibra. Nada está inmóvil. La diferencia entre las manifestaciones radica únicamente en su frecuencia. Y si te dijera que todo a tu alrededor está en constante movimiento, incluso las cosas que parecen completamente inmóviles a tus ojos. Miras una mesa, una pared o incluso tu propio cuerpo, y parecen sólidos, firmes, fijos. Pero esa sensación de solidez no es más que una ilusión provocada por la percepción limitada de tus sentidos. Los antiguos maestros conocían esta verdad desde tiempos remotos. Sabían que todo el universo pulsa, vibra, respira. Nada, absolutamente nada, permanece inmóvil. Y esto ya no es solamente un concepto místico o filosófico distante. La ciencia misma lo ha descubierto. A comienzos del siglo XX, cuando los físicos comenzaron a estudiar la estructura más profunda de la materia, surgió algo sorprendente. Los átomos, que se pensaban eran las partículas más pequeñas que conformaban toda la existencia, no estaban quietos. Al contrario, vibraban sin cesar. Dentro de ellos, los electrones giraban alrededor del núcleo atómico a velocidades inimaginables. Nada estaba en reposo, todo se movía sin descanso, y eso no termina allí. Cuando los científicos decidieron observar aún más profundamente, descubrieron partículas aún más pequeñas, fotones, quarks, neutrinos. Y lo más fascinante fue que estas partículas tampoco eran sólidas ni estáticas. Al contrario, presentaban un comportamiento aún más extraño e impresionante. A veces actuaban como partículas sólidas y otras veces como ondas vibrantes, que determinaba si se comportaban como una partícula o como una onda. El observador. Este fenómeno es conocido en la física cuántica como el experimento de la doble rendija. En él, las partículas son lanzadas hacia una superficie con dos pequeñas ranuras. Cuando no se las observa directamente, las partículas atraviesan ambas ranuras simultáneamente, formando un patrón de interferencia típico de las ondas. Pero cuando alguien observa directamente el proceso, ocurre algo asombroso. Se comportan como partículas sólidas que pasan por una sola rendija a la vez. ¿Ves lo que esto significa? Significa que la realidad que percibimos depende de cómo la observamos. La observación consciente interfiere directamente con el comportamiento de la energía, porque todo, absolutamente todo, es energía vibrando en frecuencias específicas. El universo entero es como una inmensa sinfonía vibracional donde cada objeto, cada pensamiento, cada emoción, cada palabra, posee su propia frecuencia,
su firma energética única. Y si todo tiene una firma energética propia, entonces cualquier cosa puede ser modificada alterando su frecuencia vibratoria. Si cambias el ritmo, la intensidad o la frecuencia de esa vibración, la realidad también cambiará. Aquello que antes parecía estático, sólido, inmóvil, comenzará a transformarse, a ajustarse al nuevo patrón vibracional. Y esto no es un descubrimiento reciente. Es exactamente lo que las enseñanzas herméticas ancestrales siempre han afirmado. Expresaban con claridad que todo lo que existe, sea visible o invisible, está siempre vibrando. Ya sea en los planos más densos de la materia o en los niveles más sutiles de la espiritualidad. Nada permanece inmóvil. Por eso tus pensamientos tienen tanta importancia, porque también son formas vibracionales, y aún más poderosas son las emociones, que actúan como vibraciones intensificadas. Cuando piensas algo con frecuencia, generas un patrón vibracional consistente que empieza a manifestarse a tu alrededor. Si sientes miedo o ansiedad con regularidad, estás vibrando en ese patrón y el mundo responde en sintonía con esa vibración. De la misma manera, si experimentas gratitud, paz, confianza o amor, emites vibraciones más elevadas y la realidad externa comienza a reflejar exactamente eso. Y ahora que lo sabes, se hace evidente cuál es el secreto que Todd y los grandes maestros siempre guardaron entre las 7 leyes herméticas. La tercera ley de Todd, la que puede transformar verdaderamente tu vida, la que puede cambiar tu realidad de forma literal, es precisamente la ley de la vibración. Y al comprender esta verdad sobre la vibración, surge naturalmente una pregunta aún más profunda. Si todo vibra, ¿de dónde proviene esa vibración? ¿Qué es lo que impulsa la energía detrás de todo lo que existe? Para responder, debemos regresar al primer principio hermético enseñado por los antiguos maestros. Todo el universo es mental, todo es mente. Tal vez esa frase suene extraña al principio, pero respira hondo y sigue esta idea conmigo. Cuando los sabios antiguos afirmaban que el universo es mental, no querían decir que el universo fuese una simple ilusión pasajera. Querían revelar algo mucho más profundo, que toda creación comienza siempre en el plano invisible, en el nivel mental. Antes de que algo exista físicamente, primero debe existir como idea, como imagen, como pensamiento. Observa ahora mismo a tu alrededor. Todo lo que puedes ver nació primero en la mente de alguien. La silla en la que estás sentado, el teléfono o el ordenador desde el que lees esto. La ropa que llevas puesta, absolutamente todo fue primero una idea. Una idea lo suficientemente clara y vívida como para que alguien tomara acción y la hiciera real. Esa es la prueba más simple y clara de que todo comienza en la mente. Pero la profundidad de esta enseñanza va mucho más allá de los objetos materiales que creamos. También explica cómo tú mismo creas tu realidad entera a través de las ideas que mantienes sobre ti y sobre el mundo. Cada pensamiento que tienes es energía pura. Una energía sutil, sí, pero extremadamente poderosa. Y esa energía mental no se queda inmóvil ni oculta dentro de ti. De inmediato desencadena una reacción emocional. La emoción no es otra cosa que energía en movimiento. Y aquí se encuentra el punto clave que lo une todo.
La emoción que generan tus pensamientos es la fuerza que impulsa tu vibración personal. Imagina, por ejemplo, que constantemente piensas que nada saldrá bien, que no eres suficiente o que nunca vas a tener éxito. Ese pensamiento negativo genera de inmediato emociones como el miedo, la inseguridad o la ansiedad, y esas emociones, a su vez, crean vibraciones bajas y pesadas que emites constantemente sin siquiera darte cuenta. Esas vibraciones comienzan a atraer experiencias que confirman exactamente lo que tú crees. No por arte de magia, ni por casualidad, sino por una correspondencia vibracional. El mundo exterior refleja constantemente tu vibración interior. Así es como el mentalismo alimenta la vibración. Así es como la realidad se forma desde lo invisible. Puede que aún lo dudes, pero piensa en alguna vez en la que te sentiste lleno de energía, seguro de ti mismo, confiado. Todo parecía fluir. Las coincidencias positivas aparecían sin esfuerzo. Las puertas se abrían con facilidad. ¿Por qué? Porque tu vibración estaba alineada con pensamientos y emociones elevadas. Cuando finalmente comprendes que tu realidad externa es un reflejo directo de tu estado interno, se abre una nueva puerta ante ti. Esta comprensión está profundamente conectada con el segundo principio hermético, conocido como el principio de correspondencia. Este principio afirma con claridad: como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Esta verdad es esencial porque explica algo que probablemente has sentido de forma intuitiva muchas veces en tu vida. No atraes lo que deseas, atraes lo que vibras. El universo no responde solo a tus palabras ni a tus intenciones superficiales. Responde a la frecuencia real de tu ser. El universo refleja lo que eres. Si observas con atención, notarás que la vida constantemente refleja la vibración que emites a través de tus pensamientos más profundos, tus creencias más arraigadas y tus emociones más consistentes. Lo que determina la calidad de tu realidad no es solo lo que piensas, sino más aún, lo que eres en tu esencia. Y esto ocurre por un fenómeno conocido como resonancia armónica. Imagina dos instrumentos musicales colocados uno junto al otro. Si pulsas una cuerda de la primera guitarra, la cuerda correspondiente de la segunda comenzará a vibrar también, aunque no haya sido tocada directamente. Así funciona la vida. Tú eres la primera guitarra y el universo es la segunda. Cada vibración que emites resuena con vibraciones similares en el universo, atrayendo hacia ti situaciones, personas y experiencias que coinciden con tu frecuencia. Ahora, te voy a contar una breve historia que ilustra perfectamente todo lo que estamos aprendiendo. Había una vez un joven llamado Nuno que vivía en una pequeña aldea rodeada de montañas. Nuno se sentía profundamente frustrado porque parecía atraer siempre las mismas situaciones difíciles. Se quejaba de que nada salía bien, de que la gente lo trataba injustamente, de que el mundo no era un lugar amable. Cansado de esta situación, decidió visitar a un anciano sabio que vivía en una cabaña en las montañas. Cuando llegó, el anciano lo escuchó con paciencia mientras Nuno le contaba todas sus quejas. Luego, con calma, lo condujo a una gran cueva cercana y le pidió que gritara algo hacia el interior. El joven, sin entender muy bien el motivo, gritó con rabia: «El mundo es injusto conmigo».
y de inmediato escuchó su propia voz rebotando con fuerza. El mundo es injusto conmigo, conmigo, conmigo. El sabio sonrió y le dijo: ahora di algo diferente, di algo que realmente desees escuchar. Aún con escepticismo. Nuno lo intentó de nuevo, pero esta vez con voz suave y serena. Soy feliz. Soy amado. La cueva, una vez más, le devolvió sus palabras. Soy feliz. Soy amado. 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 Entonces el viejo maestro explicó: ¿ves, Nuno? La vida funciona exactamente como esta cueva. Todo lo que vibras en tu interior regresa a ti multiplicado. No sirve de nada quejarse por las circunstancias externas si antes no cambias la vibración que estás emitiendo. La vida siempre reflejará con precisión lo que eres, la frecuencia que llevas dentro. A partir de ese día, Nuno comprendió profundamente el significado de la resonancia. Se dio cuenta de que no bastaba con desear un cambio en su realidad. Debía transformar su estado interno, alinearse con una frecuencia más elevada, más armónica, más verdadera. Del mismo modo, todos nosotros poseemos campos de energía personal, comúnmente conocidos como aura, chakras o campo toroidal. Estos campos son verdaderos espejos vibracionales de nuestra conciencia interior. No mienten, no fingen ni ocultan nada. Todo lo que realmente somos en esencia se refleja en ese campo vibratorio. Cuando estás en paz contigo mismo, cuando sientes gratitud genuina, amor y aceptación, tu campo vibracional se expande y comienza naturalmente a atraer situaciones y personas que vibran en esa misma frecuencia elevada. Pero si permaneces atrapado en la queja, el resentimiento o la duda, tu campo energético se contrae, generando una vibración más densa y limitada que atrae más de aquello que no deseas. La correspondencia no juzga, simplemente refleja. No se trata de castigo ni de recompensa, es la manera en que funciona el universo, respondiendo constantemente a lo que eres. Así que, desde este momento, recuerda siempre lo siguiente: no importa cuánto desees algo, el universo responderá únicamente a lo que vibras por dentro. Al comprender esto, te das cuenta de que no eres víctima de las circunstancias. Eres el creador consciente de tu propia realidad. Y a medida que empiezas a entender que todo en el universo es un espejo vibracional de tu estado interior, se vuelve inevitable reconocer cómo esta vibración invisible puede convertirse en algo visible y estructurado en el mundo físico. Tal vez hayas sentido algo parecido al escuchar una canción profundamente conmovedora. La música no es solo sonido, es una frecuencia vibratoria que fluye a través de tu cuerpo, afectando tus emociones e incluso tus células. Pero ¿cómo puede algo invisible, como el sonido o la vibración, dar forma a la realidad visible? Aquí entra la ciencia conocida como cimática, un campo fascinante que demuestra cómo la vibración crea estructuras geométricas asombrosas. En experimentos simples, se cubre una placa metálica con arena o sal y se reproduce un sonido de frecuencia específica cerca de ella. A medida que el sonido vibra a través de la placa, ocurre algo increíble. Comienzan a formarse patrones geométricos complejos, perfectamente organizados, como si una inteligencia invisible estuviera moldeando cada detalle. Estos patrones no son aleatorios, siguen un orden específico.
Y cuanto mayor es la frecuencia de la vibración, más complejos y bellos se vuelven los patrones. Lo que antes parecía un caos de partículas desordenadas adquiere forma y estructura bajo la influencia de la vibración sonora. Eso es exactamente lo que ocurre en el universo, pero a una escala infinitamente mayor. La vibración crea estructura, la estructura organiza la energía, y la forma que vemos a nuestro alrededor no es más que la huella visible de esa vibración invisible. Las civilizaciones antiguas comprendían este principio profundamente. Basta con observar sus edificios, templos y símbolos sagrados. No eran simples monumentos decorativos. Cada templo, cada símbolo, fue diseñado cuidadosamente utilizando patrones vibracionales muy específicos, creados para influir y armonizar el campo energético de toda persona que entrara en esos espacios. Tomemos como ejemplo la geometría sagrada, presente en prácticamente todas las tradiciones espirituales del planeta. Símbolos como la flor de la vida, el pentagrama o el caduceo no son simples diseños estéticos ni imágenes místicas sin sentido. Son representaciones visibles de la energía vibratoria en su forma más pura. Cada uno de estos símbolos fue creado para resonar en una frecuencia específica, capaz de activar campos sutiles de energía tanto en el interior como alrededor de las personas. El caduceo, con sus serpientes entrelazadas, representa claramente el equilibrio energético, la armonía entre fuerzas opuestas. El pentagrama simboliza la perfecta integración de los elementos de la naturaleza. Y la flor de la vida, tal vez el ejemplo más profundo de todos, encierra en su geometría circular perfecta la esencia vibratoria de toda la creación, mostrando cómo cada forma en la naturaleza surge a partir de un patrón vibracional fundamental. Este conocimiento fue custodiado por sacerdotes y maestros porque sabían que la vibración tenía el poder real de moldear la realidad. Cada templo antiguo era, en verdad, un poderoso instrumento vibracional diseñado para alinear y elevar la conciencia de quienes lo visitaban. Y una vez que comprendes que las vibraciones dan forma a las estructuras y formas que te rodean, se vuelve evidente cuán esencial es darte cuenta de que tú mismo, en todo momento, estás emitiendo frecuencias específicas a través de lo que sientes y piensas. Cada emoción que experimentas es energía en movimiento. Las emociones no son meros estados temporales. Son fuerzas poderosas que afectan directamente tu cuerpo y tu realidad, creando constantemente patrones vibratorios. Emoción es eso, energía en movimiento. La vibración del cuerpo y del alma. Observa cómo todo comienza. Cada pensamiento que tienes desencadena al instante una respuesta emocional. Pensar algo negativo genera sentimientos como miedo o tristeza, mientras que pensamientos positivos producen alegría, paz o gratitud. Pero no termina allí. Cuando esos sentimientos son alimentados, se transforman en emociones profundas que dejan huellas vibracionales duraderas en tu campo energético. Las emociones reprimidas o no resueltas no desaparecen por sí solas. Por el contrario, permanecen almacenadas en el cuerpo, formando bloqueos energéticos densos que interfieren con el flujo natural de tu fuerza vital. Cuando esos bloqueos se instalan, tu frecuencia vibratoria disminuye, lo cual puede provocar malestar emocional o incluso enfermedades físicas. En cambio, cuando trabajas conscientemente con tus emociones, liberando el resentimiento,
la culpa o el dolor. Literalmente liberas energía y elevas tu vibración personal. Todo esto está directamente conectado con las ondas cerebrales. Tu cerebro opera en distintos estados vibracionales: beta, alfa, teta, delta y gamma. Cada uno de estos estados representa un nivel específico de conciencia y percepción. Durante el día, mientras estás activo, trabajando o enfrentando desafíos, tu cerebro opera mayormente en ondas beta, rápidas y alertas. Pero cuando te relajas profundamente, meditas o simplemente te haces plenamente presente, tu cerebro comienza a emitir ondas alfa, más calmas y armoniosas. Si vas más profundo aún, accedes a las ondas teta, estado vinculado con la creatividad profunda y la conexión intuitiva, o a las ondas delta, asociadas con el sueño profundo y la regeneración. Luego está el estado gamma, el más elevado, que aparece durante momentos de conexión espiritual intensa, percepciones profundas o expansión de la conciencia. Estos estados no son meras curiosidades científicas, son puertas poderosas hacia distintos niveles de vibración y creación. Cuando comprendes esto, entiendes cuán importante es cultivar una conciencia emocional, cuidando a diario los pensamientos que decides alimentar y las emociones que permites crecer en tu interior. Pero ¿cómo se transmite todo esto al mundo? ¿Cómo llega tu energía personal a otras personas e influye en el entorno que te rodea? La respuesta es que tu cuerpo funciona como una auténtica antena electromagnética, emitiendo y recibiendo energía de manera constante. Cada latido de tu corazón genera un potente campo energético a tu alrededor, conocido como el campo toroidal. Este campo es impulsado y regulado por tus chakras, los centros energéticos que organizan y distribuyen la energía vital a lo largo de tu cuerpo. Respirar no es solo un proceso fisiológico, es una herramienta energética poderosa. Cuando respiras de forma consciente, cambias al instante tu frecuencia vibratoria. Al respirar profundamente con intención y presencia, te reconectas con tu estado natural de equilibrio y armonía. Además, tu voz es un canal directo de manifestación vibratoria. Cada palabra que pronuncias lleva una frecuencia energética específica. Las palabras habladas con amor, intención y presencia tienen el poder real de sanar y transformar. Mientras que las palabras negativas o cargadas de emociones pesadas pueden bloquear y generar desarmonía. Otro componente clave de este sistema es la glándula pineal, una pequeña estructura situada en el centro del cerebro que actúa como una antena espiritual, captando frecuencias sutiles y permitiendo conexiones con estados ampliados de conciencia. Activar y cuidar esta glándula significa aumentar tu capacidad para percibir conscientemente y dirigir tu energía vibratoria. Pero saber todo esto no es suficiente. La pregunta más importante que debes hacerte es: ¿qué tipo de energía estás emitiendo en este momento? ¿Con qué intención estás viviendo tu día? La intención, combinada con la presencia consciente, es lo que realmente determina la calidad de la vibración que estás enviando al universo. No basta con desear mental o superficialmente algo. Tienes que sentir verdaderamente esa intención, alineando el pensamiento y la emoción en un estado coherente y armónico. Ahí es donde ocurre la verdadera magia. Puedes experimentar esto de manera directa y práctica. Por ejemplo, al energizar el agua. Sostiene el vaso entre tus manos y enfoca una intención clara y amorosa en él.
Observa cómo la vibración del agua cambia, volviéndose más ligera y armoniosa. Lo mismo puede hacerse con los alimentos, los cristales o incluso con los espacios de tu hogar. Todo responde de inmediato a la vibración que eliges emitir. Estos pequeños gestos están al alcance de todos y demuestran con claridad que no eres un simple observador pasivo de la vida. Eres un creador activo y consciente de tu realidad energética y vibracional. Y ahora que comprendes que eres un creador consciente de la realidad a través de la vibración que eliges emitir, surge una pregunta crucial. ¿Cómo puedes, en la práctica, transformar vibraciones densas y pesadas en otras más ligeras, elevadas y armoniosas? Para eso, es necesario despertar a tu alquimista interior, esa parte de ti que es capaz de transmutar las energías bajas y pesadas en estados de profunda armonía y paz. El alquimista interior, ¿cómo transmutar las vibraciones densas? Tal vez no lo sepas, pero toda vibración que experimentas puede ser transformada. Ninguna emoción o sentimiento es permanente, fijo o inmutable. Todo lo que sientes puede disolverse, transformarse y reprogramarse de forma consciente. Un método poderoso para esta transmutación es el uso de recuerdos felices como anclas vibratorias. Cierra los ojos y recuerda con claridad un momento especial en el que sentiste una alegría verdadera, un amor profundo o una gratitud sincera. Al revivir ese recuerdo con intención, tu cuerpo reacciona de inmediato, generando un cambio real, tanto químico como energético, transformando la vibración de tu momento presente. Esta técnica no es simple imaginación, es una herramienta práctica y eficaz para cambiar rápidamente tu estado emocional. Otro camino igualmente poderoso es la palabra hablada. La palabra es energía pura. Cada palabra que eliges usar lleva una vibración específica. Cuando pronuncias algo positivo, ya sea una afirmación, un mantra o una frase simple cargada de presencia, comienzas al instante a elevar tu frecuencia. Las palabras son comandos vibracionales capaces de reprogramar tus emociones y, como resultado, tu realidad. De la misma forma, la música y el movimiento corporal son herramientas valiosas para la transmutación vibracional. ¿Alguna vez notaste cómo una canción alegre o tranquila puede cambiar rápidamente tu estado emocional? Bailar, cantar o simplemente escuchar melodías armoniosas es una manera poderosa de limpiar energías densas, abriendo espacio para nuevas vibraciones de alegría, paz y creatividad. Pero quizás la herramienta más poderosa de todas sea la visualización consciente. Cuando visualizas con claridad lo que deseas sentir o manifestar, alineas tu energía con ese deseo antes incluso de que se materialice físicamente. Comienzas a vibrar en la frecuencia exacta de la realidad que quieres crear, acelerando de forma poderosa el proceso de manifestación. Con esto, finalmente comprendes la clave central de todo este conocimiento. Controlar tu vibración significa, en verdad, dirigir tu energía conscientemente. Después de todo, vibrar no es simplemente pensar o desear. Vibrar es actuar energéticamente en el plano invisible, usando tu conciencia como un maestro que guía cada paso con intención clara. No puedes controlar el mundo directamente, pero sí puedes controlar tu frecuencia personal. Y cuando tu frecuencia cambia,
todo lo que te rodea se ajusta naturalmente a esa nueva vibración. Entonces, ¿cómo puedes comenzar a controlar tu energía y tu vibración ahora mismo? El primer paso es la observación consciente. Presta atención a tu estado emocional y mental a lo largo del día, sin juzgar. Simplemente observa cómo te sientes, qué pensamientos dominan tu mente y cómo eso afecta tu vibración. Observar ya aporta claridad y un primer nivel de control. Luego, define con claridad tu intención vibracional. Pregúntate, ¿qué quiero sentir realmente y por qué? Cuando estableces con claridad lo que deseas vibrar, tu campo energético empieza a alinearse de inmediato con ese objetivo. Después de eso, es esencial alinear tus 4 cuerpos principales: físico, mental, emocional y espiritual. Un cuerpo sano, una mente enfocada, emociones equilibradas y una conexión espiritual consciente son la base para sostener cualquier transformación vibracional significativa. Luego pasa a la acción vibracional concreta. Convierte tu intención en un ritual. Practica la respiración consciente. Siente profundamente tu intención como si ya fuera real y pronuncia en voz alta aquello que deseas manifestar. El ritual crea orden, claridad y enfoque, fortaleciendo enormemente tu campo energético. Y por último, pero no menos importante, practica a diario con persistencia. La alta vibración no se mantiene por azar ni por un momento aislado de claridad. Requiere práctica constante, atención continua y un compromiso real con tu transformación interior. Este es el secreto más profundo de todo este viaje. No transformas tu realidad luchando contra ella de frente. La transformas cambiando tu frecuencia interior y de forma inevitable. Tu realidad externa responde a ese cambio interno, reflejando exactamente la nueva energía que has elegido vibrar. Ahora llegamos a la parte más sagrada y profunda de este camino, donde se revela un último secreto. El verdadero dominio sobre tu vibración personal está protegido por un arquetipo poderoso, conocido durante milenios como el dragón rojo. Pero, ¿por qué un dragón? ¿Por qué esta criatura mítica porta tanto simbolismo espiritual y esotérico? En muchas tradiciones espirituales, el dragón es siempre el guardián de algo sumamente valioso, un tesoro, un conocimiento oculto o una energía poderosa. Aquí representa exactamente lo que has estado buscando todo este tiempo. La clave final para controlar tu propia energía y vibración. Este dragón alquímico es el símbolo supremo del poder interior, el fuego de la voluntad y la fuerza de la transformación. Custodia el tesoro más preciado que un ser humano puede alcanzar: la capacidad consciente de moldear la realidad a través de la vibración que emite. Y ahora, ese tesoro está disponible para ti. A lo largo de este viaje, has comprendido cómo la vibración atraviesa cada aspecto de tu vida. Has aprendido que todo es energía en movimiento, que tus pensamientos y emociones moldean tu realidad, y que eres capaz de transmutar conscientemente cualquier emoción densa o patrón vibracional limitante. Pero la clave final para abrir este tesoro se encuentra en el poder de 3 elementos sagrados fundamentales: la palabra, el amor y el fuego interior. La palabra es vibración condensada en forma.
Cada palabra que sale de tu boca es una expresión vibracional directa de lo que llevas dentro. Cuando usas las palabras con conciencia e intención clara, emites una frecuencia poderosa capaz de transformar realidades enteras. El habla consciente es la herramienta que Thoth entregó a la humanidad para que pudiéramos crear y manifestar con sabiduría y claridad. El segundo elemento es el amor. El amor no es solo una emoción, es la frecuencia más alta y poderosa a la que puedes acceder. Cuando vibras en amor verdadero, amor por ti mismo, por los demás y por el mundo, tu energía se eleva a niveles extremadamente altos, permitiendo que la manifestación de lo que deseas sea rápida, clara y armoniosa. El amor disuelve resistencias, sana heridas antiguas y libera la energía vital que estaba atrapada en emociones negativas o bloqueos internos. Por eso se dice que el amor es la fuerza que mueve el universo. Cuanto más cultivas un estado genuino de amor, más poderosa y efectiva se vuelve tu vibración creativa. Por último, encontramos el fuego interior representado por la voluntad. No basta con querer algo superficialmente. Debes alimentar dentro de ti un deseo profundo, sincero y verdadero. El fuego interior es la energía que impulsa la transformación. Es la fuerza de voluntad que sostiene tu vibración hasta que se convierte en realidad. Este fuego alquímico no te deja rendirte fácilmente ni retroceder a viejos patrones. Mantiene tu vibración fuerte y constante, dirigiendo tu energía con disciplina y determinación hasta alcanzar lo que anhelas. Ahora comprendes lo que significa ser un alquimista vibracional completo. Usar la palabra consciente para manifestar. Vibrar en amor para elevar tu frecuencia y alimentar tu fuego interior con voluntad genuina y poderosa. Thoth nos dio el poder de la palabra. Hermes reveló las leyes universales. Pero ahora eres tú, como alquimista vibracional, quien debe integrar estas enseñanzas en tu corazón mediante acciones conscientes y llenas de amor. El dragón rojo simboliza precisamente eso, la fusión perfecta entre la palabra, el amor y el fuego interior. Al dominar estos tres elementos, sostienes por fin la verdadera llave del tesoro alquímico que guarda este arquetipo ancestral. Ya no necesitas buscar fuera lo que siempre ha estado dentro. Ahora conoces el secreto más profundo de la ley de Thoth, la ley más poderosa del universo, el control consciente de tu vibración. Y antes de que te vayas, hay algo importante esperándote para quienes se sientan listos para ir más allá. He dejado acceso al libro completo con todas las enseñanzas reunidas en profundidad, para que puedas llevar este conocimiento contigo y volver a él siempre que lo necesites. Y si de alguna manera este contenido te ha tocado y deseas apoyar esta misión, también he dejado un enlace en el primer comentario fijado para que puedas contribuir y ayudar al canal a seguir difundiendo más luz, más conciencia y más verdad. Nos vemos en el próximo portal.